Buenos días a todos, ¿cómo están? Estamos hoy día celebrando la segunda mesa de astrología para prepararnos para el Congreso ALMAS, que se va a realizar en Palma de Mallorca, organizado por ENSO. Bienvenidos todos, panelistas, astrólogos destacados, colegas, ¿cómo están? Gracias. Bien, gracias. Muchas gracias por lo convite. Sí, va a ser un momento muy rico de nuevo, lo tercero Congreso de las Almas en octubre. Creo que es 2, 3, 4, 5, ¿no? 3, 4, 5. Nada como ver en Cósmico Sistémica todo lo congreso, todos los astrólogos que van a hablar, ¿sí? Para mí un privilegio de nuevo participar en esta organización de Enzo y de Scarlett para poder hablar sobre más un tema de esta vez con zodiaco dracónico. Pero creo que hay mucho más convidados con muchos temas muy buenos, como Usra, Enzo y también Antonio. Antonio, ¿cómo estás tú? Ah, No podía estar mejor. Con mis compañeros astrólogos estoy feliz. Me alegro. Hablando del tema que más me gusta, bueno, ¿qué más puedo decir? ¿De qué vas a hablar en el Congreso? Pues mira, yo voy a dar un salto de Plutón a Mercurio, porque el año pasado, no el antepasado, fue Plutón y ahora me toca Mercurio. Y ellos tienen algo en común. Bueno, en los personajes mitológicos, Sí. que eran los únicos que se encontraban, se visitaban. Pues Mercurio que se metía en todas partes era el que iba al submundo y se conseguía con Plutón. Y bueno, tienen algo en común. Y son los planetas que tienen más excentricidad de órbita y más inclinación de órbita, ¿eh? También comparten eso. Eso es una propiedad importante. Y estar de primero y estar de último, bueno, también es una posición extrema, ¿no? Entonces, bueno, esta vez voy con Mercurio. Pero bien, Mercurio ahí con Plutón negocian en secreto y hacen unos pactos y cuando Mercurio no está contento, Eh, filtra todo lo que está escondiendo Plutón, así que mm, es tremendo. Ese Mercurio con Plutón. Mi mm. querido Enzo, ¿cómo estás? Bueno, muy contento con nuestra segunda mesa redonda, ya camino Almas al tercer congreso de la Alianza Mediterránea Astrológica, con este panel de lujo hermoso, Antonio, Isabel y contigo, mi queridísima Úrsula. Pues mira, hoy que vamos a abordar también sobre la astrología terapéutica, ¿no? Como herramienta en los procesos humanos. Y antes que me preguntes cuál es mi tema, yo voy con un tema inédito. Voy con un tema inédito, nuevo, ¿no? Con nuevas propuestas, con nuevas miradas. Mi ponencia es sobre el campo morfopsicológico y se llama El rostro a través de la carta natal. Entonces, ¿cómo nos ayuda la morfopsicología apoyada en varias posiciones, aspectos, los planetas, ¿no? Como modelados en lo que es la línea del ascendente, el descendente, la aproximación de planetas al ascendente, cómo todo ello puede generar o coincidir con el modelado de los distintos tipos de rostros que nos hablan de su morfo, de lo que es la morfopsicología. Y esta técnica puede ayudar muchísimo a la corrección horaria, puede Muy, ayudar muy mucho para bueno. rectificar cartas, porque es como un apoyo, es un apoyo bastante interesante a la hora de la rectificación, porque también nos hace ver en diferentes etapas los cambios de los rostros, porque no siempre tenemos la misma cara, vamos cambiando a medida que vamos también variando, de repente con textura, edades, ciclos, también circunstancias. Ujú. Nosotros podemos tener cambios del rostro de una semana a 6 semanas. ¿Por qué? Porque hemos pasado por un momento estresante, una situación que nos generó mucha ansiedad o un estado depresivo. Entonces es interesantísimo ver cómo cambian los rostros o cómo cambian facciones del rostro en una persona que comenzó una terapia, por ejemplo, hace 6 meses y hoy en día, ¿qué cambios existen ya en su rostro? O sea, o al revés, ¿no? También.
Y eso Por se puede ejemplo, aplicar con las progresiones. Por ejemplo, si alguien tiene ascendente Leo y de pronto ese claro, ascendente progresado cambia ahí también por ahí a también hay puntos. Virgo y a... ¿Sí? Claro que sí. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué Y interesante! supongo Bueno, que los aspectos al ascendente, algo así también. También van a tener su importancia el planeta que está más cerca al ascendente o los planetas más cercanos al ascendente. Igualmente influye mucho los planetas desde el descendente. y me imagino que los planetas que aspectan al Sol, porque el Sol también representa No nada tanto, que ver, ¿no? no tanto porque el Sol no es representativo en rasgos, sino más Ujú. en función a la parte de Más el la ascendente. forma nos da el ascendente. Sí, sí. ¡Wow! Y Bueno, también en cada año cuando tienes una revolución solar, ¿no? Claro, imagínate, en un año, por ejemplo, pueden haber también características importantes fisionómicas que se pueden ver para ese momento y eso ya nos va indicando qué situaciones puede estar viviendo la persona o ha estado viviendo la persona y ha generado dichas modificaciones. Ujú. Muy bueno. ¡wow! Interesante. Qué interesante! Me Cosas nuevas, encantó. ¿no? Es siempre rico. Para el Congreso, Alma, vamos a Sí, dejarlo sí, vamos a así hablar así. de... Usted quiere más, vaya al Congreso Y si Exacto. no puede ir, puede asistir online al Congreso. también. Y tú, nuestra querida Úrsula, ¿qué vas a hablar? ¿Qué vas a www.congresoalmas.com. hablar tú? ¿Qué Yo vas a voy a hablar tú hablar en el de Congreso? Ceres, este asteroide, el primer asteroide Ujú. descubierto que ahora es considerado como planetoide por los astrónomos. Y voy a presentar un poquito a Ceres en relación con Plutón, el asteroide Perséfone, los ciclos de abundancia de los cereales en el mundo, eh, los secuestros, porque Ceres es un arquetipo que se relaciona también con los secuestros de los hijos, lamentablemente, y con los secuestros de personas, ¿sí? Voy a hablar también de los ciclos de productividad y de los periodos de abundancia y de hambruna en el mundo que rige Ceres, porque Ceres es la que rige los ciclos de abundancia, sobrealimentación y de hambruna cuando está en aspectos con Plutón. ¿Ah? Mm. Buenísimo. Así que nada, pues ahí tengo ganas de hablar más, pero para el Congreso. Ajá. Para el Congreso. Para el Congreso. Entonces, bueno, pero también interesantísimo. Bueno, no sé quién quiere comenzar a abrir la caja de Pandora de cómo podemos enfocar la astrología como herramienta de ayuda, de terapia. Bueno, yo trabajo con esa técnica, con esa ligación de astrología a 20 años. Ahora estoy creando un curso con Enzo de Paola en que estamos haciendo también una psicoterapia holística que tiene inmensas áreas de conocimiento de terapia. Lo creo que primero es importante hacernos terapia con los mismos y observarnos nuestro propio mapa para entendernos cómo podemos sanar a algunas heridas que traemos, de qué forma podemos aplicarlas con los ciclos, con los progredidos, con las direcciones simbólicas, con arco solar y con muchas otras técnicas. Una cosa que he reparado mucho y que trabajo también con astrología terapéutica, porque soy terapéutica, soy psicoterapeuta, es la importancia de mirarnos también lo sideral y ahora que me dedica uns anos lo dracónico. Bueno, no lo sé qué ustedes piensan sobre eso, pero la terapia habla también de todo que está en lo inconsciente y todo que nos trae memorias ligadas también a patrones de comportamiento. Entonces, más do que son los arquetipos mirando en tropical, también lo sideral nos va a mostrar mucho aquello que tenemos guardado en nuestras memorias. No sé qué ustedes piensan sobre eso, por ejemplo para más até às vezes do que estamos solamente dando importancia a un o dos o tres o cuatro o cinco planetas, porque creo que estudo es importante cuando miramos un mapa con una visión más terapéutica. Antonio. Ajá. Bueno, mira, yo siempre he estado centrándome en astrología y saltando a la psicoterapia y después a la astrología.
Ujú. De verdad que he tenido procesos en mi vida inclinados hacia un campo y hacia otro. Ahora, cuando yo me voy hacia la psicoterapia, a mí la psicoterapia que me gusta es muy vivencial, muy de persona. Yo estudié Gestalt y estudié psicodrama, hice la formación completa en ambas. Y me gustaba intervenir, me gustaba ver la persona de cerca, pues desde que está este auge pues de las pantallas, sí me ha quedado un poco difícil la parte psicoterapeuta. Bueno, igual a veces lo hago, pero se lo he dejado mucho más a mi esposa. De hecho, si ustedes ven mi página astrologiamoderna.com, ella aparece como la psicoterapeuta. Sin embargo, yo nunca dejo de pensar que la astrología es una excelente herramienta terapéutica, pero excelente, súper especial. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba psicología, que una vez dije eso, estábamos un grupo de estudiantes y casi que me linchan, ¿eh? Yo me sentí que estaba yo solo contra todos. Y me molesté y sin embargo comprendí, porque eran personas mucho más jóvenes que yo. Yo empecé a estudiar astrología, perdón, empecé a estudiar psicología, tendría como 40 años cuando empecé la carrera, ¿no? Y mis compañeros no llegaban a 20, ¿no? 17, 18, 19 años, esas eran las edades. Y entonces me miraron mal. De hecho, tuve varios problemas, ¿eh? Con los compañeros, con los profesores porque ustedes saben lo que es, ¿no? La diferencia, ¿no? Y bueno, si tuviera que decir lo que hace la astrología y no hace la psicología, son dos cosas. Primero, tiene eh, digamos, precisión en el tiempo. Es decir, cualquier cosa que le pase a una persona, el psicólogo nunca sabe si es ahora, si es mañana, si es dentro de un mes, ¿no? Porque y no trabajan por ningún tipo de tránsito, ¿no? En cambio, los astrólogos sabemos cuándo se activa un planeta o se activa otro y de qué manera. Ahí tenemos una ventaja enorme. Y la otra ventaja, que hacemos un diagnóstico mucho más fácil. Fácil y efectivo, rápido. O sea, yo recuerdo que cuando yo estaba yendo a terapia, me hicieron un test de Rorschach y lo que escribieron, pues con la carta natal se hubiera podido averiguar en 10 minutos, ¿eh? La verdad es que, pues, no dijo nada nuevo, ¿no? Entonces, la astrología es una herramienta excelente para la psicoterapia. Y bueno, podría ser hablando, pero no quiero, me gusta más que cada quien diga un poco y que compartamos entre todos, ¿sí? Ujú. Bueno, yo no soy experta en astrología médica, pero por ejemplo, la astrología médica se usa, claro que ahí no son muchos los que pueden acceder a esa especialidad, porque no todos son médicos astrólogos, son perlas raras, diría yo. Pero sí se utiliza mucho, por ejemplo, la astrología médica para diagnósticos y para diagnosticar o para poder recetar cierto tipo de tratamiento en base al perfil astrológico de la persona, ¿sí? Yo tengo un gran amigo que es astrólogo médico, que es Rodrigo, y que utiliza en sus consultas médicas, además de los exámenes de sangre, las radiografías y todo eso, también utiliza la carta natal, las progresiones y los tránsitos para adecuar también el tratamiento con lo que le está sucediendo al individuo, porque los planetas, las casas y los signos cumplen funciones vitales, funciones biológicas, representan órganos y representan procesos, ¿sí? Entonces, esa es una forma, claro, que es bastante compleja porque otra vez más, no todo el mundo, la mayoría de los astrólogos no somos médicos, ¿sí? Somos periodistas, psicólogos, ingenieros, ¿sí? Pero es una gran rama de la astrología. Y la otra forma que yo considero que se puede usar la astrología, que después Enzo va a poder profundizar con respecto a la astrogenealogía, yo diría que en nuestra carta tenemos como varios elementos para trabajar la autoayuda
utilizando los arquetipos que tenemos que sanar. Porque si yo tengo que sanar la relación con mi madre o mis emociones, tengo que ir a trabajar con mi luna. ¿Qué está pasando con mi luna? ¿Qué tránsitos favorecen a los tránsitos que se pueden estar dando en un momento a mi luna para trabajar emocionalmente los temas relacionados con infancia, con la maternidad, o me puedo ir con otro arquetipo que tenga que sanar en mi vida, es decir, me puedo ir con Mercurio, me puedo ir a trabajar con Venus, si quiero sanar mis relaciones, es decir, también utilizar los tránsitos y los eclipses y qué aspectos natales tengo, porque esas son fortalezas, más allá de que tengamos quizás una cuadratura con Venus, eso ya representa una herramienta. Y esa herramienta hay que doblarle la mano, ¿sí? Esa cuadratura, entonces se puede usar de muchas maneras. También la astrología se puede utilizar, por ejemplo, haciendo astromagia, es decir, haciendo rituales, que es lo que hacían los antiguos astrólogos que buscaban momentos precisos en el cielo para mejorar un arquetipo en la carta, que podía ser la Luna, Venus o el planeta que escogieran, y se utilizaba un momento en el cielo donde ese planeta estuviera potenciado y se hacía un poco lo que es la psicomagia que se conoce hoy en día. En aquella época hacían talismanes astrológicos, entonces cargaban el poder de ese planeta y usaban esos talismanes para fortalecer, por ejemplo, un aspecto de sus vidas que querían fortalecer o sanar. Ese es otro aspecto de la astrología. Y también está la parte de la astrología artística o un poquito más fluida, porque tengo una amiga que me contó que ella participa de encuentros donde les hacen dibujar sus arquetipos, ¿sí? Entonces aplican la carta natal y tienen que dibujar su energía de Venus o la energía de su ascendente, conectar con el arquetipo de su carta y expresarlo artísticamente, porque la astrología con el arte también puede ser otra manera terapéutica de enfocar este lenguaje. Bueno, a mí Antonio me recordó una experiencia en Venezuela. Una vez le hice una lectura de su carta natal a una famosa actriz allá en Venezuela. Sabes que ¿verdad, Antonio? Los artistas en Venezuela son muy amantes de la astrología. O sea, Sí. entonces recuerdo que esta mujer, cuando yo culmino la lectura con ella y fueron 2 horas, ¿no? 2 horas de sesión con ella, la veo muy seria, ¿no? Muy seria. Y yo estaba preocupado, yo dije, uy, seguro la he cagado, ¿no? O sea, seguro aquí he dicho cosas que no. Y le pregunto, Oye, ¿estás bien? ¿Ha sido algo impropio lo que me dice? No, 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 no. No, no, para nada, es impoluta. O sea, me has descrito. Lo que estoy es aquí reflexionando algo, me dice. Digo, ¿qué? Que lo que tú me has podido descifrar en 2 horas, mi psicoanalista ha tardado 9 meses. Ujú, Entonces, entonces, claro, lo que decía Antonio, la precisión que nos da la astrología, y miren que somos psicólogos, ¿no? Y lo sabemos, precisamente como psicólogos lo sabemos. La precisión que puede dar la lectura de un mapa no lo da tan rápidamente el campo psicológico, el campo psicotécnico. ujú, En cambio, en la carta, ya en un estudio, en un Zoom, ya tú tienes una serie de, de, de visiones, de encuadres, de situaciones que se pueden ir generando como hipótesis o van más allá de la hipótesis y son descripciones muy certeras de la tipología o de la cualidad de la persona. También recuerdo en esos tiempos haber trabajado, que eso me gustó mucho. Conocí a un psiquiatra muy, muy prestigioso en Caracas, que él hacía conmigo intercambios. Él me decía, Enzo, tengo este caso, y él le gustaba mucho la astrología, pero no era astrólogo. Él no era astrólogo, pero él le tenía mucha fe a la visión astrológica para poder hacer comparaciones entre sus diagnósticos y la carta. Él no me decía nada. Él me decía, mira, te paso a este paciente
con sus datos de nacimiento, hazme una descripción psicológica de lo que tú ves. Y yo comenzaba, pam, pam, tan, 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 y me decía, impresionante, mira esto. Y me enseñaba su prescripción, o sea, su diagnóstico, ¿no? Su anamnesis hecha por él sobre la evaluación del paciente y las descripciones, claro, en términos médicos, psiquiátricos, con las descripciones mías en un término astrológico y psicológico, ¿no? Y era impresionante. Era como un estudio, ¿no? Fue como un estudio, él lo hacía como estudio piloto, pero a la vez también para comprobar la efectividad de la visión de la carta del mapa ante los distintos pacientes y me preguntaba, ¿cuándo tú crees que pudo existir el detonante? O sea, ¿cuándo se pudo disparar la crisis? Entonces, claro, yo buscaba tránsitos, buscaba progresiones, le hablaba y me decía, increíble, me dice. Es que mira lo que está apuntado aquí, dicho por el propio paciente. Entonces, claro, esto nos indica, nos ha indicado siempre, y eso llevándolo a las descripciones modernas, a las experiencias de cada uno de nosotros actuales, uniéndolas con las anteriores, con tantos astrólogos que anteriormente también se han ido abocando y se fueron abocando al campo psicológico en relación con el campo astrológico, cómo la astrología realmente es una fuente, un instrumento de ayuda tan perceptivo, tan sensible a la hora de poder precisar cosas en corto tiempo, o sea, en un lapso de tiempo mucho más breve, que esto permite o ayuda más a quién, al paciente, ¿no? Al consultante. No es para ser reduccionista en ningún momento, sino simplemente para poder, o sea, recortar el tiempo, ¿no? En función de la recuperación o de las necesidades que tiene una persona ante un problema. Entonces, Ujú. claro, esto ya después, aunado y cada uno de nosotros que hemos ido preparándonos o especializándonos en áreas, yo por ejemplo en el campo de las constelaciones familiares y sistémicas, de ahí la fusión para tener la mirada o el abordaje desde la astrogenealogía. Ya con la astrogenealogía, para mí fue como conseguir mi piedra filosofal Ujú. porque tenía el complemento perfecto para poder abordar la carta con una técnica terapéutica que era el campo sistémico y constelar, poder hacer la constelación con la carta natal. Y eso digamos, una dinámica, un movimiento, un tratamiento no solo psicológico, sino también del alma para toda persona. Por esta razón, bueno, todos los que estamos aquí, ¿no? Incluyéndote a ti, Úrsula, somos personas que tenemos una orientación muy humanista, muy Ujú. existencialista del estudio, de la visión de la astrología y no netamente, no puramente predictiva, que eso es lo que nos diferencia. Bueno, pero fíjate, Enzo, Claro. ver cómo es una persona es una especie de predicción, ¿no? Porque eso lo hubieras podido ver al nacer en la persona. O sea, ya tú, al ver la carta, pues te puedes proyectar hacia el futuro de alguna manera que no es en plan de sucesos, sino en plan de rasgos de personalidad. Lo puedes anticipar. Sí. Yo lo creo también cuando miramos la palabra que usamos, astrología terapéutica. Yo creo que en todo en la vida es terapéutico, en nuestras relaciones, en la nuestra vivencia, porque procuramos siempre encontrar una forma de buscar la causa y efecto de algo que no está bien conozco o con ustedes, que no nos sentimos bien con algo o queremos ir en busca de encontrar una causa, un padrón que tenemos. Pero cuando hablamos en terapia, yo que me formé durante muchos años en varias terapias de medicina complementar, de medicina alternativa, en áreas también da área de psicología. Yo creo que nos tenemos todas las herramientas dependiendo de aquello que también nuestro cliente pretende de nos. Cada vez más, y debido a la pandemia, cada vez más lo creo que los problemas de salud mental y de las personas se sentirem que están siendo entendidas
y que estoy encontrando también su lugar, pegando en tu área también, en lo que es los sitios de, de pertenencia de cada persona, y pegando un poco de aquello que Úrsula dice a poco para la astrología médica, que yo creo que no es a 100% utilizado apenas por personas que son médicas, más sin personas que estudian mucho y que saben mucho sobre medicina complementar o alternativa y se especializaron en astrología médica. Tenemos otra área muy rica en ese punto, que es la astrología védica, porque junto con la ayurvédica, que es la medicina ayurvédica, que también tiene una preciosidad de informaciones que vamos a buscar en Anasca, que es lo zodíaco sideral, que nos da también muchas herramientas para entendernos aquello que nuestro cliente necesita de nos. Yo creo que siempre esa es la cuestión, que es o que el cliente quiere con una consulta de astrología. Y muchas veces los astrólogos, con los ciclos que estudiamos de cada mapa, y que sabemos muchas veces aquello que también no sabemos a 100%, mas entendemos, por ejemplo, porque una persona tiene una depresión constante. Tenemos todas las herramientas en el mapa con las ligaciones dos, tres zodíacos, como también ir buscando técnicas da védica, como también ir buscando técnicas da médica. Y aquí lo que dices tienes muy bien, la astrología humanista, o también entendiendo ciclos como los eclipses, que nos ayudan a entender todo aquello que está difícil para la persona, o lo quieran, por ejemplo, o até mesmo las seres, porque que a pessoa não consegue se sentir fértil em sua vida, ou porque que a pessoa não consegue avançar em sua vida, ou como também as três Lilith, que temos a asteroide, a Lilith verdadeira, a Lilith media, que nos pode ajudar muito a entender o que está colocando a la persona malata, así que se dice en español, doente, con Eh, problemas de salud, sí, ¿vale? sí, Nunca es que eso que doliente, soy doliente. portuguesa, Sí, sí, ¿vale? no te preocupes, no. Va, que no es fácil. Quería ver a ustedes hablar en portugués. Tú estás casi, Enzo. Tú ya hablas muy bien portugués, va. Por ejemplo, cuestiones de situaciones de, por ejemplo, terapia habla también de la forma como nos criamos, nos da diálogo con nuestro cliente. Si somos empáticos con clientes, ya estamos haciendo terapia. ¿Por Mm, qué? sí. Porque lo mundo no está siendo empático, lo mundo no está escuchando las personas. Entonces yo creo que es muy rico cuando estamos usando la astrología, escuchando a nuestro cliente, entendiendo o que mueve, porque cada vez más, por lo menos pela mi experiencia, tengo cada vez más clientes que no procuran respuestas. Eles procuran de dónde viene algo que possa ayudar a se conocer mejor y a entender por qué tengan problemas de relacionamientos, de carrera, trabajo, de se sentirem con sus amigos y con la sociedad integrados, y también problemas de salud mental, que está creciendo muchísimo en todo el mundo debido a las guerras, debido a injusticia social que va creando problemas de grande desequilibrio en todo el cuerpo sistémico de una persona, mas también energético y también mental. Eso podemos ayudar mucho con posicionamientos como Mercurio, como Plutón, como Neptuno, la relación y la evolución y el progredido. Entonces, creo que há mucho para hablar cuando comenzamos a hablar de astrología terapéutica. Y como Antonio decía, em, cada vez más para mí es difícil estar con personas que son muy obcecadas por algo. So esto es que es bueno. Cuando miramos la astrología y comenzamos a entrar en lutas entre astrología tradicional y astrología humanista, estamos perdiendo energía, tiempo, conocimiento y sabiduría. Úrsula, has Oye, desligado tu Estoy en som. silencio, ok, ahora sí, es que Mercurio ahora, justo se puso retrógrado Mercurio retrógrado. y yo tengo Mercurio retrógrado en la carta, siempre me pasa esto. Eh,
Que hablando del cuerpo energético, justamente la astrología también se puede utilizar, por ejemplo, para trabajar los chakras, porque cada planeta representa un chakra del cuerpo. Entonces las personas que, por ejemplo, combinan el Reiki con la astrología, pueden también energizar sus planetas natales o desbloquear un planeta natal haciendo Reiki en el chakra que corresponde al planeta. ¿Sí? Ahí también hay un poco de astrología védica que relaciona los Ujú, planetas con los chakras, pero ujú, también están las capas áuricas o del campo áurico, porque el aura también tiene distintas capas. No, no soy especialista en aura, aprovecho de decirlo, pero también las capas podrían estar, ¿por qué no?, regidas por un planeta. Y lo otro son los meridianos, por ejemplo, en el tema de la acupuntura, ujú, porque hay meridianos que corresponden más a cierto tipo de planetas que a otros, ¿sí? Es decir, hay meridianos que corresponden con conexiones del cuerpo y de organismo que están relacionados con una determinada función y con un determinado planeta. Entonces también desde el punto de vista de la acupuntura o la astroacupuntura, que no sé si habrá alguien que lo hace, estamos ahí también hablando de una herramienta que puede ayudar a sanar la energía sutil. ujú, Es impresionante cómo cada vez que nosotros abordamos, a mí me ha pasado, ¿no? Yo primero estaba estudiando, siempre fui estudiante de astrología, o sea, antes que todo estudiaba astrología. Yo cuando comencé a estudiar psicología, la carrera, a mí me emocionaba mucho ver cosas que ya de alguna manera me resonaban, pero era porque lo había visto en el área astrológica. Entonces, decía, increíble, ¿no? O sea, cómo la astrología ha sido siempre una fuente de sabiduría, de conocimientos, ha sido una fuente que ha podido plasmar a otras fuentes, a otro tipo de áreas, o sea, la astrología como un arte y como una disciplina cómo también ha bañado, ¿no? A las a distintas áreas, incluyendo áreas científicas. Y, ujú, y en el estudio después, más allá de la parte psicológica, por ejemplo, yo hice la formación de análisis transaccional y me pasaba lo mismo. Entonces yo comenzaba a hacer las combinaciones, las asociaciones. Oye, sí, es que en la carta natal, la parte del yo padre, esto tiene que ver entonces con, sí, con el yo niño y en esta combinación con este planeta, entonces una persona puede tener el conflicto aquí entre su yo padre y su yo niño y esto tiene relación entre Saturno y la posición de la luna y ujú, porque cuando estás en el campo astrológico, tu mente funciona, lee, absorbe todo en función de los códigos astrológicos. Y cada cosa que ves afuera, lo vas también como dándole esa integración. Se vuelve una inteligencia asociativa. Siendo ujú, ya astrólogos, tenemos la capacidad de todo aquello que abordamos, buscarle la asociación con la ujú, astrología. Y lo más hermoso es que la conseguimos. O sea, una vez alguien me dijo, la astrología es prácticamente la única disciplina capaz de poderse configurar o combinar con prácticamente cualquier otra actividad o arte. Y es verdad, lo que tú ujú, hablabas, el campo artístico, hay astroterapia. El campo musical con la astrología, por ejemplo, Claro. también, ¿por qué no? Tú hablabas de los chakras, por supuesto. Flores de Bach, bueno, incluso las flores de Bach tienen un fundamento con, con los movimientos lunares, o sea, también con la interpretación de los campos lunares, porque el mismo Bach lo basó en ello. En fin, si lo vemos, o sea, sales de Schussler, cualquier área que podamos observar fuera y la asociamos o la integramos con la astrología, vamos a tener resultados.
O sea que por esta razón surge la posibilidad de desarrollar áreas técnicas terapéuticas de la mano de la astrología o combinada con la astrología. Ujú. Me parece que eso es una clave importantísima, porque la astrología sola es como una información, ¿no? Que uno se Ujú. entera de que tal persona tiene, no sé, tal aspecto, tal posición planetaria, y uno la puede verbalizar y transmitir verbalmente. Pero si no fuera por estos accesorios que nos permiten, bueno, por ejemplo, dibuja el arquetipo, ya ahí estamos introduciendo un elemento diferente. O, o sea, cualquier cosa que uno convierta, en este momento no se me ocurren más ejemplos, pero hace falta un accesorio para que ese contenido que el astrólogo lo ve bajo una información y algo que puede transmitir verbalmente se convierta en algo vivencial, en algo que la persona viva. Y al pasarlo ya a lo conductual, vital o inclusive emocional, entonces la astrología arroja frutos, ¿no? Y es como más frondosa, es más bonito todo. Una clave muy importante que Enzo ha hablado, que tiene que ver mucho con la cuestión de la información que damos o mapa o qué hacemos con ella. Entonces, ese ha sido mi percurso también, Enzo. Cuando he comenzado a estudiar, creo que nos todos que estamos aquí, comenzamos a estudiar astrología. Yo fui de un año, dos, tres de consultas y ahora damos la información. Yo, ¿qué mi cliente faz con esa información? Sí, ¿No? sí. Entonces, mi vida en la área de psicoterapia, en la área de terapéutica, ha sido por causa de la astrología. Porque yo me sentía tipo que voy a abandonar a mi cliente porque le he dado las informaciones, pero no consigo ayudarlo. Entonces, encaminaba para algunos otros colegas porque no podemos saber todo, pero ha sido mi impulso para comenzar a estudiar otras áreas de terapéuticas, porque como tú estabas diciendo, Enzo, la información, cuando no tiene un soporte de apoyo, es muy difícil para una persona saber lo que vaya a hacer con ella. Pero ya el hecho de dar información, ya le estás dando una herramienta a la persona, porque tiene algo que no tenía Claro, antes. claro. Y ahí Sí. también cada persona Claro. tiene que activar su propio terapeuta y decir, ¿qué hago con esta información? Es decir, tampoco esperar siempre que el de afuera te diga lo que tengas que hacer con esa información, sino que también tener esa capacidad de tomar la iniciativa. Sí, Eh, pero infelizmente, Úrsula, ni todas las personas tienen esa capacidad. Por eso que es todo importante tenemos un sí, terapeuta. también en los terapeutas, sí, por algo existen los terapeutas, porque también necesitamos apoyo, orientación, pero que Todo, también la persona tiene que comprometerse en su propia ayuda y siempre. autosanación, independientemente que esté con un apoyo terapéutico, entonces también es qué hago yo con esa información para yo ayudarme, ¿sí? Creo que también ahí va el éxito también de una terapia, si la persona está abierta también a hacer Sí. ese camino. Y, y a mí me gusta mucho usar la astrología como... Yo no uso tanto la astrología terapéutica para sanar, porque no vengo del área de la terapia, ¿sí? No vengo Ujú. del área de la terapia, pero sí puedo orientar a la persona y decirle, mira, en tu carta pareciera que estos temitas son los que hay que sanar, reconstituir, en fin, regenerar. Pero a mí me gusta mucho la astrología cuando tiene una aplicación en la vida, en el sentido de que yo cuando tengo un tránsito digo, ¿y qué carajos hago con este tránsito? ¿Qué hago con esto? Tengo un tránsito de Júpiter a mi Lilith natal, bueno, ahí desbordé a mi Lilith, dije, ah, la voy a sacar y voy a expandir a mi Lilith. ¿Y cómo la expando? La tengo en Géminis, en casa 10. Bueno, ¿qué hago si tengo un tránsito sobre mi Plutón? Voy a utilizar esta energía para potenciar este tema en mi vida. Entonces yo creo que también la astrología nos puede ayudar como
como la meteorología que nos dice, oye, está súper bueno, está súper bonito el tiempo, ¿por qué no sales a la playa? Va a haber viento norte, ¿por qué no te vas a tomar un barco, un velero y aprovecha el viento norte que hay en tu carta para ir a visitar, qué sé yo, la isla? ¿O por qué ahora que estás con un tremendo trígono, tu sol de no sé dónde, no aprovechas de hacer esto y esto en tu vida? Yo creo que esa parte es mágica de la astrología. Esa parte yo considero que es la parte más mágica que tiene la astrología, porque en la astrología te está diciendo, mira, es el momento, tienes un trígono de no sé qué, mira, tienes una cuadratura, así que trabaja este aspecto. Y el cielo te habla todo el tiempo. El cielo te está diciendo las cosas. Te está diciendo, oye, mira que tienes una cuadratura a tu Quirón, cuida tu salud, cuida tu no sé qué, mira que estás teniendo este trígono de no sé qué, aprovéchalo, haz esto. Yo creo que esa parte de la astrología es la que tendríamos también que aprovechar más. Sí. Podría ser una observación que me parece importante que estamos los cuatro aquí, ¿no? Es un poquito, y a mí me gusta ordenar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veo que hemos tratado el tema de la información. Es importante la información, como tú lo acabas de decir ahora, resaltaste la parte de la información. Antes escuché a Isabel resaltando la parte de que la compañía, el llevarse bien con la persona, el acompañarla, que también eso era terapéutico independiente de la información. Tú capaz que o sea, es como otra sustancia diferente, ¿ves? Yo te doy la sustancia información, luego te doy la sustancia afectiva, que es que te acompaño, eh, eh, pero también existe como una sustancia psíquica que hay que acceder a ella y movilizarla. Y ahí están algunas herramientas, eh, son más profundas y, y pudiéramos, yo veo a Enzo más inclinado a esa parte, quizás, por, por las tretas que él trae, pero también te escuché a ti decir, Úrsula, que tú haces cosas que movilizas a través de ejercicios, y cuando lo haces a través de ejercicios, y creo que Isabel habló de la parte artística. O sea, ya estamos utilizando cosas que no son ni astrológicas ni terapéuticas, pero que lo que hacen estas otras cosas es traer la psique al Ujú, proceso. Porque la materia prima del cambio es psíquica. Es decir, cuando el cambio es verdadero, no es que yo me enteré de algo o me sentí muy bien con esta persona. Cuando el cambio es verdadero, es cuando mi psique le llega algo profundamente en profundidad. Estoy haciendo redundante, ¿no? sí, Pero llega a bueno. la parte interna de la persona. Entonces ese es el cambio verdadero. Y ahí es donde tenemos que armarnos de otras cositas para ir a ese lugar, a ese sitio. Bueno, todos los lugares son válidos, ¿eh? Sí, a ver, es que aquí caemos en un punto interesante. Yo creo que todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, esto, y sobre todo las personas que están iniciándose en el campo astrológico, es importante darles este consejo, ¿no? Cuando nosotros, independientemente, vamos a tomar a alguien que, porque de repente alguien dice, oye, pero yo no tengo estudios ni preparación terapéutica, yo no estudié Gestalt, no estudié psicodrama, no soy psicóloga, no soy psicólogo. Entonces, ¿qué pasa allí? Hay algo importante. El astrólogo per se, el astrólogo per se, más allá de ser un intérprete, es una persona que tiene en su poder el diálogo. Y el Ujú, diálogo lo tiene que cuidar muy bien. ¿Qué significa el diálogo? O sea, cuando nosotros somos astrólogos, somos asesores también. Estamos asesorando a la persona a través de su mapa, eso sí, ¿eh? Así como lo hace el economista. ¿Qué hace el economista? Él te asesora en qué terreno económico, financiero. Él no te va a hablar de Mercurio ni te va a hablar de Neptuno, ¿no? A menos que sea astrólogo, ¿no? Por supuesto, pero él te va a asesorar en su campo. ¿En qué te asesora un médico? En su área.
o el especialista, ese médico especialista en su área. El astrólogo per se es una persona que está preparada o que tiene que estar preparada, ahí vamos, ¿no? Tiene que estar preparada en un rico lenguaje, en un dominio en el lenguaje y en la comprensión de la interpretación de ese mapa. Pero no olvidarse que el mapa no es el territorio. ujú, Está el mapa y está la persona. No olvidarse que nosotros no atendemos números, no atendemos cifras, atendemos a personas, a seres humanos que sienten, que padecen, que les puede sorprender, que les puede causar una alta sensibilidad, una palabra, una frase que le digamos y que tenemos que cuidar eso porque, repito, estamos ante personas. Y aquí es donde viene la responsabilidad de quienes practican la astrología, de quienes somos practicantes, nos dedicamos a ella, en saber dialogar, en saber tener algo que dijo, Isabel dijo algo que es fundamental en toda área que se relaciona con el otro, empatía. Si no hay empatía, no te puedes dedicar a atender a las personas. Tiene que haber una empatía, sobre todo para poder acompañar a alguien, tienes que tener empatía. Y empatía no Eso. significa... Estás hablando del logos y del eros. oh, oh. Sí. Sí, claro. Y aquí, mira, Antonio, y aquí traigo a colación una frase que me ha gustado mucho de Richard Tarnas. La astrología es arquetipalmente predictiva. La astrología es arquetipalmente predictiva, no al revés. Mm. Entonces, lo que también comentaba Úrsula, o sea, el movimiento, ese trabajo con el arquetipo, allí estamos haciendo, allí estamos generando una dinámica preciosa que no hace falta que la persona esté versada en un área terapéutica, es que ya está generando un movimiento, un dinamismo donde le está permitiendo a esa persona que está atendiendo generar un movimiento interior Ujú, a través de los arquetipos que representa a esa persona. Por eso es que la astrología ya de por sí tiene, tiene sus herramientas terapéuticas, las tiene. Solo que hay que saber también cómo nos dirigimos a la persona. Sí tenemos que saber hablarle a la persona. Sí tenemos que tener la capacidad de intuir cómo la persona se siente en ese momento y qué le podemos decir y qué está preparada a poder escuchar o no. No lanzar eso ahí, toma, pum. No decir las cosas porque tú no sabes si esa persona que está frente a ti es un paz, una personalidad Es altamente así. sensible. ujú, Esa persona puede salir de la consulta con la cabeza así y pasarla muy mal los días siguientes e incluso después decirte, tuve que ir a urgencias. Me dio una crisis de ansiedad. La ujú, llevaron a una crisis de ansiedad a esa persona. Entonces, es muy delicada la labor del astrólogo. Es muy delicada la labor del astrólogo serio, responsable, sobre todo en el diálogo, sobre todo en la manera, en cómo interpreta, en cómo le interpreta, le transmite esa información a la persona. Y ahí es donde yo difiero mucho de esa astrología netamente reduccionista, determinista y facilista. ujú, ¿Ven? Que es que 2 más 2 4, 5 más 5 10. Tienes esto con esto, nunca harás aquello. No, señores, no, señores, el mapa no determina. Exacto. El mapa nos da una serie de propuestas, una serie de posibilidades, pero tenemos también una gran parte de responsabilidad nosotros. O sea, cada claro. quien, el dueño de ese mapa, tiene su trabajo, tiene que trabajar. Yo puedo tener un Júpiter Sol espectacular en mi carta. Y después se puede decir Antonio, Antonio, pero yo no me siento una persona afortunada, próspera, como lo pintan ustedes con Júpiter Sol. Y Antonio dirá,
Hey, la potencialidad la tienes. ¿Qué Exacto. has hecho tú para poder despertar o llevar más, o sea, ampliar más, tener un mayor alcance de ese Júpiter-Sol? O sea, ¿has trabajado en ello? ¿Te has esforzado un poquito para eso? Lo que se le olvida a esa persona que tiene Júpiter-Sol, que a lo mejor sin moverse tanto Claro, consigue más que el que tiene un Sol-Saturno. El que tiene un claro. Sol-Saturno tiene que trabajar más y tiene que esforzarse a sí mismo y tiene que hacerse a sí mismo prácticamente. El que tiene un Júpiter-Sol no quiere decir que le va a llover las cosas estando en el sofá, pero siempre con el menor esfuerzo puede abrir puertas, puede conseguir cosas, puede tener muy buenas oportunidades. Ahora, dependerá de cómo esta persona lo, lo gestiona en la vida, cómo gestiona o cómo lo aprovecha. Un poco eso, es la información a más, lo creo que puede destruir una persona. Y aprendemos mucho eso cuando evoluimos como astrólogos y nos habilitamos de saber técnicas de comunicación. Creo que el OpenAI, por ejemplo, es una área, es programación neurolingüística, donde es muy importante entendermos la línea de tiempo, dónde viene a persona, qué cultura, qué ambiente familiar, qué educación, qué represiones, qué apoyo, qué seguridad ha sentido. Entonces es muy importante porque la línea de tiempo de OpenAI te ayuda a ver la línea de tiempo de los ciclos dos planetas. Entonces, un poco como estoy contando aquí con todos, que es, podemos unir las cosas, la astrología, de acuerdo también con la capacidad de que tenemos de crear diálogo con nuestro cliente. Sabemos que hay muchas cosas que no podemos decir, hablar, que estamos mirando. ¿Por qué? Porque el cliente no está preparado para oír. Pero hay muchos astrólogos que dicen la misma. Então, é isso que é muito perigoso, que é quando somos terapeutas, temos uma base de conhecimento, psicólogos, ou pelo menos não precisamos de ser psicólogos nem terapeutas, mas ter compaixão pelo próximo, ter compaixão por nós mesmos. Então, não é necessário ser, porque terapeuta em dicionário, não sei como se diz em espanhol, habla que es lo auxiliador do proceso. Esa es la definición de terapeuta, aquel que auxilia el proceso. Mm. Entonces, ¿en qué proceso la persona está para recibir determinada información? Es casi como ir al médico, y el médico dice a una persona, estás con cancro. Ujú. La persona puede morir en este momento. Y a otra persona que quiere saber o que tem, ¿no? Que se pasa conmigo, es lo canco pronto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos, qué tratamientos da? ¿Qué cosas puedo hacer? Por eso tiene a ver mucho con la cuestión emocional, la luna, que tanto hablamos de tanto... falamos de nodos, por ejemplo, que son la parte inconsciente, y todo en nos trabaja con lo inconsciente. Entonces, cuando estamos como astrólogos, con un cliente, necesitamos mucho más de mirar el sentir lo cliente e entender hasta qué punto nos como astrólogos vamos a pasar la información. Es súper importante ese punto que acaban de tocar, porque les debe haber pasado seguramente que han llegado consultantes, como a mí me ha pasado, por eso les digo que les debe haber pasado, que llegan algunos aterrados, incluso aterrados, a decirte, mira que me dijeron que Plutón está pasando sobre mi quirón natal y que yo como me opero pasado mañana me dijeron, ah, te vas a morir en la operación. Satanizando al planeta, satanizándolo. Y yo le digo, pero mira, no quiero ni saber quién te lo dijo. Esto puede Claro. hablar, esto habla de otro proceso. O a mí me dijeron que nunca iba a encontrar una pareja. Te llegan con ese tipo de frases y porque me dijeron que como tengo no sé qué con no sé cuánto, nunca voy a encontrar una pareja o no sé qué. Y Tengo entonces, Venus caído. Eso, eso. sí, o sea, te llegan con Nunca debo una conducir, no sé cómo ustedes creencia dicen. porque les dijeron algo. Eso. Yo, a mí me gusta abrir la carta.
Y yo les digo, oye, tú puedes hacer lo que tú quieras en tu vida. O sea, la carta no te determina, lo que dijo el astrólogo tampoco es determinista. ¿Qué es lo que quieres hacer en la vida? Entonces hay que abrir la carta. Mira, tienes Mercurio con no sé qué, tienes estos talentos. Yo, más que irme también al tema de, bueno, quizás tiene, le cuesta, por supuesto. Hay personas que les puede costar cosas porque uno ve, bueno, tiene cuadratura con Mercurio, con Saturno, entonces puede que haya que trabajar el tema de la comunicación, pero tiene un montón de otros aspectos que la persona desconoce y desconoce que tiene un talento que no ha descubierto, no se ha descubierto a sí mismo. Entonces yo creo que también es como uno le abre la carta al consultante y uno le hace descubrir y, sí, no, no, ahora que me lo menciona, sí, fíjate que en realidad, y ahí uno, yo siempre digo, la carta natal es una caja de Pandora, es una caja de Pandora. Y ahí uno, dependiendo de cuál es el paradigma del que uno viene, si saca culebras o si saca otras cosas de la caja de Pandora. Pero sí hay que tener cuidado con las palabras que se usa porque marca mucho a los clientes, marca muchísimo. Eh, yo recuerdo que una vez llegó una chica súper asustada, llevaba meses angustiada porque le habían dicho que su madre se moría en los próximos 6 meses. Entonces, los 6 meses los pasó teniendo insomnio, no comiendo, con depresión, con no sé qué. Entonces me vino a preguntar a mí si yo veía la muerte de su mamá. Y yo le dije, mira, yo no tengo idea, yo no te puedo decir porque yo no veo esas cosas, le digo yo. Ni No tú ni veo. nadie. No tengo la Nadie habilidad lo dice. y si tuviese la habilidad tampoco te lo diría, le dije yo. Exacto, Claro. ¿Qué pasa exacto. si te digo, oye, tu mamá se muere mañana? Lo vas a pasar pésimo, le dije yo. Entonces no preguntes tonteras que no puedo responder. Entonces también te llegan con unas preguntas que francamente uno no sabe, uno dice, mira, no puedo responderte, no tengo la respuesta. Me encantaría tenerla, pero no la tengo. Es igual que la típica pregunta, no sé si les ha pasado, pero es una típica pregunta que no sé no tiene nada de terapéutico saber esto y tampoco en qué podemos ayudar. La típica pregunta que al final de una sesión te dice, oye, no sé si ustedes pueden hacerlo, pero ahí dice, porque también viene esto, ¿no? Ahí dice cuándo me voy a morir. Entonces, Ujú. el famoso tema, yo digo, ¿qué morbo tiene la gente? ¿Qué morbo tiene la gente que en cambio de preocuparse y de ocuparse en vivir, están pensando en morirse, chicos? O sea, están pensando en cuándo se va a morir. Vive, vive, porque cuando llega el momento dirás, no viví. Entonces vive Exacto. ahora. O sea, Porque tú, yo si no, yo no conectares, puedo entender esa pregunta. Una pero pregunta es que normal, parece, ha acontecido no, muchas y veces. es totalmente morbosa, pero que Sí, el colectivo, sí. dentro del morbo colectivo está esta. Yo creo Está que esta. el Pero un humor, momento, pero Disculpa, ¿ustedes saben porque cuándo si se van a tú morir? No, Nadie comunicas a la sabe. persona que la va a y morir a mañana, ella va Antonio, a y no me morir. interesa. Y no me interesa tampoco. pero yo creo que el humor también es importante en la consulta. Muchísimo. El Claro, humor, porque a mí cuando me sacan ese tipo de preguntas, yo me río y le digo, ¿de verdad te quieres eso? ¿De verdad quieres saber yo cuándo te vas a también, morir? yo ¿Y qué también. vas a hacer con esa información? Les digo yo. Entonces yo creo que también hay que como devolverle un poco ahí al consultante de una manera, decirle, ¿qué sacas con saberlo? Si es que yo supiera esa información y te la pudiese decir, pero sí, yo creo que el humor, yo a veces utilizo mucho el humor cuando tengo que decirle algo que Ujú. me parece delicado, pero que tengo que tantear ahí, si es que validar lo que yo veo en la carta, Ujú. cuando yo digo, uy, terreno delicado, ahí vamos a hacer un chiste, una broma, y veo que no. Ahí, bueno, también, ahí, sí, para que sea como, porque cuando nos ponemos serios y ponemos cara de, estás viendo la carta, el consultante dice, ¿qué está viendo en mi carta? ¿Qué está viendo en mi carta? Que no me lo quiere decir. Entonces, Hay que también hacer yo creo que el humor es fundamental Completamente. en una totalmente. consulta. Mira, Completamente. yo conocí a un astrólogo que hacía algo que tú dices, Úrsula. Él siempre que le hacían esa pregunta, a todos le decía, falta mucho. O sea, pero falta mucho, de verdad, falta muchísimo. Claro, no les daba.
Él se lo decía a manera de devolverle, pero obviamente él no le estaba diciendo nada que estaba viendo allí. Simplemente para hacer una devolución jocosa, Exacto. pero tampoco sin ningún tipo de compromiso y tampoco para que la persona se sugestionara. Porque ¿cuál es uno de los grandes peligros en la lectura astrológica? La sugestión. Claro. Sugestión. Ujú. Nosotros somos tan responsables de crear, de destapar un punto, lo que decía Isabel, programación neurolingüística, de permitirle que una persona se destape y logre un resultado, logre modificar una creencia, logre soltar un pensamiento condicionante, como también condicionarlo para algo que la termine de limitar. Pero entonces eso es un peligro, la sugestión es un peligro, pero también es una herramienta. Por eso, peligro y Sí, herramienta, sí. pero tenemos que saber cómo aplicarla. Usala. Pero Bueno, Antonio está si diciendo una hacemos cosa muy la importante. mejor interpretación que podamos hacer de cualquier cosa que esa persona tenga, estamos sembrando sugestiones positivas en todo, ¿no? Pero eso puede ayudar a la persona cuando está demasiado negativa, o sea, cuando hay una persona que está demasiado cerrada ante las posibilidades. Creo que si nosotros le damos un panorama, siempre un panorama realista, porque también tenemos que ser realista con la carta. Hay que ser realista, o sea, cuando hablo de ser realista es realista al contexto de la persona. Yo no le puedo decir a una persona a ver, Que que, todo que es perfecto. que todo es perfecto porque Exacto. no es verdad. O que la vida siempre le va a sonreír o que todo lo va a conseguir, porque entonces estoy creándole una pronoia. Falsa expectativa. Hay unos que viven en paranoia y otros que viven en pronoia, ¿no? Que soy el hijo predilecto del universo, que a mí todo me sale bien, que todo se me abren siempre los caminos, que no es cierto, que habrán momentos de dificultades y precisamente eso es lo hermoso también de toda esta experiencia, porque si no vivimos situaciones en las cuales tenemos que aprender, ¿para qué estamos aquí? Si todo es tan perfecto y si todo está escrito, pues ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es el abordaje que tenemos cada uno como personas, como seres humanos? Entonces, yo creo que la carta natal, la mejor herramienta terapéutica que nos provee es enseñarle a la propia persona a autoconocerse. Y si me permite solo una cosa más, que sé que estamos a algún tiempo, porque estaríamos aquí los cuatro hablando de mañana, creo yo, porque está muy bueno la nuestra conversa. Aquí lo que Antonio has dicho, es muy importante también distinguir, principalmente en el contexto terapéutico, o que es la muerte. Porque tú tienes todos los días, morren y nacen células en tu cuerpo todos os dias, não sei se me estou entendendo. E, portanto, tu estás sempre num processo de vida, de morte e renascimento. Portanto, por vezes psicológicamente, usando aqui Dan Rudier, em termos psicológicos como Carl Jung ou outros psicólogos, os processos de renascimento passam sempre também por uma morte. Então, la muerte de paradigmas, la muerte de padrones, la muerte de relaciones, la muerte de muchas cosas. Cuando hablamos de la muerte, también tenemos que saber claro que estadísticamente estamos hablando de embora de este planeta, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, fos budista o acreditas en reencarnación, también es un proceso importante, sabes tu cambio. Tu continuidad de la vida. Por lo tanto, es un tema muy interesante para una belísima ponencia que es ¿cómo se puede ver la muerte en la astrología? ¿En qué punto estamos hablando? ¿Mm? Hay un tema, Úrsula, Antonio e Isabel, hay una ponente para este Congreso Alma, que es Sí, yo Luisa, lo sé. colega también y coterránea de Isabel, portuguesa, una astróloga de gran relevancia en Portugal también, que va a tratar un tema de que la carta nunca muere. La carta nunca muere, y es verdad, la carta es un código energético, y los códigos energéticos no mueren, siguen. Wow. Sí. ¿Me entienden? Si nosotros abrimos ahora la carta, por ejemplo, de John Lennon, ¿Qué? Exacto. la carta de John Lennon se está moviendo.
Claro, Mañana o de Michael aparece Jackson. una subasta de John Lennon o aparece una película de John Lennon, vemos su carta y vemos tránsitos que nos están hablando de lo que está sucediendo con esa Ah, vida. Por eso, la carta no muere. Ahí es Mm, donde yo quería decirle siempre y planteo siempre esta diferencia. Una cosa es el dueño de la carta y otra cosa es la carta. ¿Ven? Entonces nosotros, por eso la carta no es el territorio. pero, por supuesto. Y ¿Qué ahí hay una ganas pregunta importante. ¿Por qué la muerte nos asusta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, O sea, claro. muy ¿será que bueno. no hemos Buena vivido pregunta, Antonio, suficiente? buena ¿Será que pregunta. hemos dejado demasiadas cosas pendientes? ¿Hemos dejado cosas por hacer? ¿Será que no estamos satisfechos con nuestra vida? Todas esas. Ahí, Yo creo que ahí. todas Y esas y más, otras y más. Esas y más, y más, y esas y más. Bueno, mis estimados colegas, para mí ha sido un placer tenerlos Ah, acá, Gracias. respetando la hora que nos habíamos dado para esta segunda mesa. Quiero dejarlos invitados a todos a los que están mirándonos al tercer Congreso Almas, que se va a realizar el 3, 4 y 5 de octubre en Palma de Mallorca, en versión online, en versión presencial. Me encantó haber compartido con ustedes. Nos vamos a ver pronto para estar ahí juntitos, para vivir, respirar la astrología, para disfrutar de la maravillosa isla de Palma de Mallorca, del mar, bueno, el clima, todo eso. Muchas ¿Quieren gracias. decir algunas últimas palabras? Que como estamos hablando de esta de segunda mesa redonda de astrología terapêutica, gostava de deixar essa mensagem que cada persona tem um terapeuta dentro dele. E por isso, graças a todos pelo convite e por esta maravilhosa partilha, mesmo hablando um pouco de espanhol com português, ¿vale? Portuñol, pero se te entiende perfecto. Te entiende muy Gracias, bien. muy bien, Sí. gracias. Isabel, muy bien. Antonio, Nos encontramos en Palma. Últimas palabras. Bueno, los quiero mucho. Bueno, súper entonces. Enzo, Súper, últimas súper. pues palabras. yo feliz, ¿no? Feliz con todos ustedes, de verdad, de compartir esta mesa con grandes colegas, no solo colegas, sino amigos, amigos Ujú. bueno, de mucho tiempo. De verdad, tanto con Antonio como con Isabel, Úrsula, ellos son amigos míos desde bueno, Antonio más. Antonio desde el año 96, imagínate ya el tiempo que tenemos de amistad, e Isabel desde el año 2013. Entonces, y bueno, y Úrsula desde hace unos 5 años para acá, prácticamente, 4 años para acá, ¿verdad? Pero por eso, o sea, son personas para mí a las cuales respeto mucho, les admiro, las quiero de verdad de Igualmente. corazón y les agradezco porque esto es una oportunidad de reunirnos y compartir con muchísima gente a través de tu canal, Úrsula, que también te doy las gracias encarecidamente por apoyarnos y por hacer esto posible para, para la apertura, para la ida, el camino hacia Almas 2025. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos pronto. Un besito. Bye bye. Dito.